Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juanita Solano, yo soy profesora asistente de la Universidad de los Andes y me especializo en Historia de la Fotografía. Es un placer estar con todos ustedes acá hoy en este panel titulado Imágenes de un país desconocido. Quiero empezar agradeciendo a la Feria del Libro y a la Universidad del Externado por esta invitación y pues por supuesto a nuestro excelente grupo de fotógrafos que nos acompañan esta tarde. Quiero que empecemos pues presentándonos, entonces le voy a dar la voz a cada uno de ustedes para que nos cuente un poco sobre ustedes y ya empezamos nuestra conversación. Buenas tardes, gracias por venir aquí a compartir este rato de historias. Yo soy Juanita Escobar, trabajo y vivo en el Llano, en el Casanare y el Bichada. Nací en Cali, pero por ahí a los 18 años me fui a aprender y a hacer mi oficio como fotógrafa, a empezar mi camino. Primero fueron 5 años de educación ahí en terreno, haciendo, y luego empecé como a desarrollar mi carrera y a contar historias de comunidades, de territorio, del territorio llanero a largo plazo. Sigo ahí y bueno, es un poco lo que les voy a compartir hoy. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jason, conocido en la fotografía como Mursi. Soy de Quibdó, Chocó. Inicié en la fotografía con las ganas de visibilizar las buenas acciones que pasan en el Chocó, porque anteriormente en los medios se publicaba mucho contenido negativo y invisibilizaban esos contenidos positivos. Inicié así en la fotografía para contar esas historias. Hago fotografía documental y fotoperiodismo para medios nacionales y eso vamos a estar compartiendo aquí. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Carlos Cordero, también conocido como Charlie. Tengo 31 años, soy de la ciudad de Barranquilla. Empecé en la fotografía hace aproximadamente 8 años. Empecé trabajando, digamos, con el diario El Heraldo, ¿no? Empecé con fotografía periodística. Digamos, con el tiempo he ido desarrollando un estilo que se ha ido un poco alejando de estos medios tradicionales y he comenzado a trabajar de manera independiente desde ya hace un par de años, contando las historias de la región Caribe, y eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy también. Bueno, muchas gracias. ¿Será que podemos cambiar a la presentación, por favor? Como pues este es un panel de fotografía, nos parece importante mostrar las fotos y el trabajo de los fotógrafos. Y yo quería que empezáramos esta conversación pues justamente hablando sobre el tema de qué significa documentar Colombia desde otras regiones y no desde el centro en este país tan centralizado. Sobre todo me interesa que nos cuenten por qué, Juanita, tú por ejemplo, por qué decidiste irte a vivir al llano y quedarte allá, pues durante todo lo que ha sido tu carrera. Mursi, tú pues estás en el Chocó y casi que es como una posición política, ¿verdad? Estar allá y documentar lo que sucede desde el Chocó. Y Charlie, pues tú también quieres estar en el Caribe, saliste, estudiaste por fuera, pero decidiste no regresar al centro, sino realmente quedarte allá. Entonces quería que empezáramos pues charlando un poco sobre esa decisión pues tan importante cada uno de ustedes de irse a vivir a estos otros lugares. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Mursi, si quieres empezar tú contándonos un poco sobre pues esa decisión. Bueno, yo tomé la decisión de trabajar directamente desde el Chocó porque en el Chocó no teníamos esos fotógrafos y fotógrafas que tuvieran incidencia a nivel nacional. Entonces siempre nos quejábamos de por qué el Chocó no sale de esta forma en plataformas digitales. Escribíamos Chocó y era mataron, robaron, violaron, pero no salían esos bonitos paisajes que podemos ver, que los tenemos día a día, porque nos invisibilizaba esos actores que estaban, digamos, dañando la imagen del departamento. Entonces, decidí quedarme haciéndolo desde el territorio, porque alguien lo tenía que hacer y lo tenía que hacer alguien que fuera del territorio, para sentirlo de la misma forma que lo viven estos personajes. Muchas gracias. Siguiente. Charlie. Bueno, como tú decías, yo tuve la oportunidad de en algún momento ir a estudiar fuera del país.
Y también como que yo veía a la distancia un poco lo que le pasaba al Murcia, de pronto no exactamente en ese sentido, pero sí como que había cierto vacío como en las historias del Caribe, o digamos siempre estaban representadas de la misma manera, ¿no? Entonces yo sí tenía un interés en volver a la región y tratar de contar, además también otras historias y desde otras perspectivas, las historias que ya conocemos de Barranquilla, por ejemplo, ¿no? Y siempre me pasaba mucho con el tema del carnaval, y es que como hay una historia ya contada del carnaval y una estética como ya vista, y siempre desde mi perspectiva como barranquillero, yo sentía que, digamos, no solamente eso era el carnaval, que había unas cosas mucho más desde adentro, ¿no? Y que pues, había que explorar y que investigar un poco sobre esas temáticas desde otra perspectiva que no fuera la que ya también salía como en los medios tradicionales. También me interesaba mucho como buscar, digamos, mi trabajo está muy permeado por lo que a mí me ha sucedido, digamos, durante mi vida. Entonces, digamos, yo soy una persona súper caribe, se me nota, digamos, en todo, digamos, mi ser. Entonces, me hace como también, me hace mucha falta, o sea, se me hace mucho más también cómodo y me siento mucho más cercano a esas historias desde la región, de esas historias del Caribe, que tal vez ir a contar las historias en otros lugares. A mí siempre he sentido que eso me ha costado un montón. Entonces, me gusta mucho poder contar las historias de mi región, me gusta mucho también digamos, poder recorrer lugares, ¿no? Y paisajes que tal vez no habían sido muy explorados o historias que no habían sido, digamos, muy exploradas, ¿no? Y siento que además en el Caribe hay un montón de historias y hay un montón de cosas pasando todo el tiempo y bueno, no tengo como, o sea, no encuentro razones para moverme de ahí a la final. Gracias. Siguiente, y Juanita. Como les dije, yo crecí hasta los 16, 17 años en Cali y ahí me vinculé con el cine y ese bichito como o ese virus del cine se me prendió y estuve siempre como con esa urgencia de contar historias, pero sí quería como salir y conocer otras partes del país. Empecé a estudiar biología en la Nacional, como con esa idea de conocer la Orinoquía, la Amazonía y de entrar e investigar en esas zonas. A los 15 días de estar estudiando me resultó un trabajo para irme por los ríos del Casanare, y cuando yo llegué ahí conocí los llaneros. Después de 4 meses de trabajo, cuando se regresaba el equipo, yo dije, no, yo me quiero quedar aquí, y como que renací ahí, y mi vida de alguna manera como que siguió ahí, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso que tú preguntabas de cómo contar Colombia, y justo cuando yo llegué ahí siente uno que esa historia que le han contado de Colombia desde un lugar quizás de poder, o desde esas historias que siempre han sobresalido, ese mapa no integra un montón de otras cartografías que están en las regiones, y para mí fue como esa obsesión de ir a explorar cuáles son esas líneas que no están registradas de caminos, esas líneas en el mapa que hace la gente haciendo un país, ¿no? Haciendo una resistencia, y desde el llano. Entonces esa fue como que en todas esas líneas de ríos, de sabana, de a caballo, eso me fue enredando y haciéndome como parte de ese mapa, ¿no? Y mi interés principal o la pasión para mí vinculada a la fotografía es dibujar con más y más detalle esta zona, ¿no? El llano, digamos la Orinoquía, como lo dicen un poco de afuera, los llanos, pero la gente que está ahí le dice el llano, tiene 4 departamentos. Yo quizás en estos 13 años he estado en 2 y tocado un poquito, ¿no? Del Casanare y del Bichada hasta llegar al Orinoco. Entonces, cada vez que uno profundiza y entiendo también el hecho que estamos acá, porque nos une, es como que uno avanza un año y se abren un montón de caminos, y por ahí es como si volvieras a descubrir, y esa actitud que uno siente que está volviendo a descubrir es cuando uno dice, yo me tengo que quedar acá, porque pues aquí estoy como renaciendo, reconstruyéndome, ¿no? Entonces, muchas gracias. Creo que también parte de lo que reúne el trabajo de ustedes es un interés profundamente humanista, ¿cierto? Como un interés profundamente cercano a las personas que habitan estas regiones. Y me gustaría que habláramos un poco sobre eso a partir de series particulares de fotografías, porque creo que ustedes pues rescatan una tradición muy grande dentro de la historia de la fotografía, y pues ese carácter humanista creo que es supremamente importante, porque es realmente lo que estamos perdiendo a través de las pantallas, el Zoom, no vernos las caras con
con las máscaras que nos toca llevar todos los días puestas. Entonces creo que pues eso es absolutamente fundamental y me gustaría pues que charláramos un poco sobre eso. Y quería empezar contigo, Charlie, hablando sobre la serie de los Zillennials. Si nos cuentas un poco quiénes son los Zillennials, cómo llegas a formar esta serie. Si pasamos, creo que hay unas 6 fotos sobre esta serie que podemos ir viendo mientras nos vas contando un poco más. Como en algún momento decía ahorita, mi trabajo fotográfico siempre ha estado muy amarrado a lo que ha sido mi vida, o sea, más allá de los encargos que pueden llegar de algún medio, o sí, como si encargos de algún medio, mi trabajo principalmente ha estado permeado por lo que a mí me va pasando. En ese momento ya había comenzado a ser docente, ¿no? En una universidad en la costa. Y aunque yo sentía, pues yo soy joven, ¿no? En ese momento era aún más joven y decía, bueno, soy un fotógrafo joven con los estudiantes jóvenes, o sea, esto debe ser, ¿sabes? Como... Pero pasaba eso que mis chistes no funcionaban, no les pegaban y decía, es que hay algo ahí que, hay una pequeña brecha, hay algo que no conecto. Y comencé a hacer un trabajo tratando de seguir a una serie de jóvenes de esta generación Z, ¿no? Y tratar de entenderlos un poco mejor. Y a partir de ese momento comienzo a seguir la vida de un grupo de amigas, ¿no? En sus vaivenes de la vida, ¿no? En su cotidianidad. Ya hoy en día van 4 o 5 años siguiéndolas. Y bueno, sobre algo que me parece interesante sobre esta historia, digamos, en el marco de esta conversación, es que es una historia de unas chicas de Barranquilla, ¿no? De unas adolescentes barranquilleras. Y, digamos, más allá de eso, digamos, para mí era súper importante, pero digamos, en las grandes plataformas de medios, yo pensaba que era algo que no, digamos, no iba a tener cabida, era una historia mía, que me interesaba a mí, que era lo que yo estaba pasando en ese momento. Y me pareció interesante cómo a la final sí tuvo como cierta aceptación en cierta medida, es decir, como que a la gente le interesaba, quería saber, quería conocer, y eso, digamos, fue algo que a mí me pareció muy interesante, y allí terminaste llevando una historia, digamos, de un grupo que luego hoy en día son mis amigas, ¿no? Entonces terminaste contando la historia de un grupo de personas de un lugar muy particular y que se refleja, digamos, y se vuelve como un referente sí, como sirve de referente para, digamos, mostrar algo más, ¿no? Y de un lugar, digamos, muy pequeño, de una particularidad. Eso me parecía, digamos, muy interesante. ¿Y crees que la fotografía te ha permitido conocer aspectos de ellas que no conocías antes? Sí, claro, bueno, también me pasa mucho que cuando yo quiero saber sobre algo, y eso era como lo que me pasaba, ¿no? Que yo quería saber sobre algo y digamos, todo mi trabajo ha sido eso, quiero saber sobre tal cosa y voy y lo fotografío, es como nace de la curiosidad. Y entonces, además de, o sea, me ha permitido, como decía, ellas ahora mismo son mis amigas. En un principio eran personas que nunca las vi como unos personajes, pero hoy en día son mis amigas, que ando con ellas y hago un montón de cosas. Y he podido aprender, he cogido cosas súper interesantes, digamos, de su forma de ver el mundo, me ha hecho reflexionar un montón de cosas, y entonces ha sido como muy enriquecedor este trabajo de conocerlas a ellos, pero además conociéndolos a ellos también, ¿sabes? Como replantearte cosas tuyas también, me pareció muy interesante. Gracias. Ahora quiero pues que hablemos, Juanita, de tu experiencia en el llano. Antes de meternos con la Orinoquía, pues que nos contaras un poco más sobre pues cómo llegaste tú a relacionarte con una nueva comunidad, ¿verdad? Casi que pues ya eres parte de esa comunidad, pero ¿cómo fue ese proceso de entrar, de involucrarte también con un nuevo paisaje? Que yo creo que esa relación del paisaje con la imagen que tú produces es supremamente interesante, y cómo pues eso nos habla también de esa conexión con lo humano, al fin y al cabo. Sí, yo creo que es como, podría ser una analogía como con la amistad, ¿no? Cuando uno conoce a alguien y no todo el mundo te atrae de esa manera o te causa como esos pispirispis, como que los ojos saltan. Y con los amigos pasa eso, el primer día, las primeras semanas uno no conoce toda la vida del otro, pero sabe que ahí hay una ventana por la que se quiere asomar, que quiere explorar, que quiere pasar tiempo, que quiere andar así cogido de la mano. A mí me pasó eso en el llano, con esta cultura de a caballo, como recorrer ese territorio, ese paisaje, pero a ese ritmo del caballo, con su acento, con el conocimiento de las plantas, con las historias, con ese manejo del tiempo desde el caballo. Entonces, ver ese paisaje que yo tenía como tanta sed de conocer el país, pero a ese ritmo fue como ese encuentro, ¿no? Como ese encuentro, quizás como el encuentro más importante de mi vida, y
y buscar, y en ese sentido, como en la amistad va llegando como esa confianza, se va uno haciendo como muy amigo de las familias, como dice Charlie, pues de alguna manera empiezas a ser parte, ¿no? En la medida como de lo posible, y te encuentras así como en una espiral, ¿no? Y una familia o un gesto te va llevando a otro, a una fiesta, a los momentos importantes, a los recorridos importantes, entonces empiezas como a crear un cronograma y un mapa que lo empiezas a llenar con esos detalles que aparecen ahí, que antes desde lo lejos era como el mapa oficial, pero cuando una vez llegas ya empieza a ser como un mapa personal, y ha sido un poco así. Y a mí me parece que tú eres una fotógrafa documentalista de largo aliento, es decir, como de esos fotógrafos que necesitan pasar mucho tiempo en los lugares y con las personas para realmente capturar esa esencia, ¿no? Hay otro tipo de fotógrafo que es el que necesita como el momento al azar, instantáneo, y yo creo que tu fotografía transmite como justamente ese pasar del tiempo con ese lugar. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, quizás el hecho de sentir como que empieza a haber unos vínculos más fuertes y uno empieza a entender más las historias, a entender más las problemáticas y poder tratarlas como con más capas, con más profundidad quizás, eso me gusta, o sea, me gusta permanecer, y también lo aprendí mucho de mi colega Francisca, que es antropóloga, como esa manera o ese método etnográfico de estar ahí merodeando y entender que hace parte de una identidad, ¿no? Y cómo lo vas construyendo. Entonces sí prefiero quedarme a vivir y conocer y sentir que tengo como el tiempo. Sí me gustan como los trabajos y también instantáneos de un encuentro fugaz de 5 minutos, pero prefiero como vivir, prefiero quedarme a vivir, porque ahí uno siente que quizás también es la personalidad, ¿no? Y por eso también me fui de la universidad o del colegio muchas veces, porque como tener aquí todo tan medido, no, como que no me inspiraba tanto, entonces tener como ese horizonte un poco abierto y que uno va a la deriva de lo que esté sucediendo, pues un poco el llano me cogió con esa deriva, o esos proyectos, he estado en esos lugares donde lo arrastran a uno, ¿no? Y uno se deja un poco llevar. Muchas gracias. Mursi, y contigo quisiera que habláramos de esta serie que estamos viendo en este momento, de este grupo de mujeres basquetbolistas, de la que charlamos un poco en preparación para esta charla, y que es una historia realmente muy bonita porque creo que habla del poder de la fotografía en transformar cosas, ¿no? En que la fotografía va mucho más de generar imágenes, sino que pues tú has logrado como llevarla a tener repercusiones en la vida real de la gente en otros sentidos. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras esa historia. Bueno, claro que sí. Esas niñas que están viendo ahí son unas niñas que juegan baloncesto y tienen aproximadamente, la que más tiene 17 años. Las mueve representar el Chocó, pero no tienen apoyo, entonces se reúnen en diferentes municipios, se reúnen en Quibdó, capital, y lo que hacen entre todas hacer vaca, como decimos tradicionalmente, para comer, para estar en esa casa mientras entrenan. Desde que utilicé la fotografía como método de resistencia y las redes sociales para apoyarme en eso, las niñas me piden el apoyo de ¿qué puedo hacer por ellas? Yo les digo, no, pues hagamos fotografías y contamos la historia. Pero desde el principio supe que no podía llegar a hacer la tradicional foto en la cancha de baloncesto, sino que dije más bien, entramos a un tema más íntimo que es la habitación, y viajé durante un tiempo a las casas de cada una, en los municipios de cada una, para hacerles un retrato en su habitación, tal cual como estaba, sin que supieran que yo iba, para encontrármela como estaba, o sea, sobre, como decimos tradicionalmente, su desorden, o sea, su intimidad. Hicimos los retratos y al publicarlas, a los 2 días me escribieron de la Cancillería que querían llevarse a 5 a un intercambio a Estados Unidos y a ir a unos partidos de la NBA. Cuando fueron a seleccionarlas a Quibdó,
me dijeron, no, Mursi, no queremos llevarnos a las 5, ya queremos más bien llevárnoslas a todas, y se llevaron a 15 niñas a Estados Unidos, 15 niñas a Estados Unidos, a un intercambio, baloncesto con otras universidades, estuvieron partidos de la NBA. Entonces empiezo yo a entender cómo la fotografía, más allá de sí el arte y todo, también podemos transformar y también cambiar la metodología y la narrativa. Desde yo tranquilamente puedo haber dicho, no, las niñas no tienen apoyo por las entidades de todo, pero entonces yo más bien cambio el chip y empodero a la víctima y más bien digo, lo hacen con las uñas, que es una forma totalmente diferente de decir y seguir en esa misma dinámica de que no apoyan, no apoyan, no apoyan, sino también cambiar la forma de decirlo para que se empodere más bien el personaje. Entonces esas fueron niñas, fueron 15 niñas a Estados Unidos, estuvieron por allá 15 días y hoy todas recuerdan ese momento. Es como si a uno en la fotografía, empezando a esa edad, le dicen te toca ir a ver algo del WordPress Photo o algo por el estilo, ya de una vez uno queda como emocionado, y eso fue lo que pasó con ellas. ¿Dónde las publicaste? Esa la publiqué en la plataforma, yo creo una plataforma que se llama Talento Chocuano, y esa plataforma lo que se encarga es de recoger todos esos contenidos positivos. Una plataforma netamente 100% contenidos positivos. Hemos cambiado la narrativa como unas 2 o 3 veces cuando suceden cosas en el Chocó que realmente toca tomar vocería. Entonces como que suspendemos los contenidos positivos y empezamos a cambiar a hablar de otra forma, pero ahí las publiqué. Luego que ya empezó a darse todo, empecé a hacer otros acercamientos a otros medios. Gracias a Dios he tenido buen acercamiento con los principales medios a nivel nacional y he empezado a mover contenidos por ahí también de este tipo que no era muy común que se moviera. Muchas gracias. En verdad es una historia conmovedora y yo creo que nos da cuenta de ese poder realmente, ¿no? de la imagen fotográfica. Ahora quería pasar a que charláramos un poco sobre la actualidad del país. Creo que todos de alguna manera, desde perspectivas diferentes, pues tocan sobre temas muy actuales. Dentro de esos, pues sobre todo la pandemia, por supuesto, pero también la situación de los migrantes. ¿Podemos pasar de imágenes, por favor? Charlie, yo acá seleccioné un par de fotografías de esta serie de la ciudad que no creía, que tú empezaste pues, a hacer a raíz de la pandemia. ¿Nos cuentas un poco más sobre esta serie? Sí, claro. Bueno, digamos, para la pandemia en mi caso fue como un escenario, en principio bastante solitario porque recién me había mudado solo, empezó la pandemia justo en ese momento. Entonces, bueno, por un lado tampoco sentía que, no sentía que tenía como mucho trabajo, como que no sentía que no caía nada, obviamente por la coyuntura. Y decidí comenzar a salir porque sentía que también era como, en principio, como una forma también de escape personal, ¿no? Como también de respiro, además de estar todo el tiempo solo en el apartamento 24/7, fue como una terapia realmente ese trabajo para mí. Y bueno, lo que hice fue recorrer la ciudad, digamos, cada vez que podía. Yo casi que salía a diario a documentar un poco lo que pasaba en la ciudad. Con Barranquilla pasó algo y es que, bueno, fue el primer foco de la pandemia en el país y al principio se tomó muy folclóricamente, como se suelen a veces tomar muchas cosas por allá, y fue como, no, aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, no va a llegar, y acaban de pasar los carnavales ¿sabes? Y bueno, fue una ciudad que nunca creyó que le fuera a pasar esto, como seguramente muchas, pero bueno, no estábamos preparados en aquel momento. ¿Y crees que cambió tu mirada a partir de eso? Yo creo que más allá como de cambiar mi mirada, fue como, personalmente, en serio, fue como una terapia personal muy interesante, digamos, más allá de lo que pues obviamente era el producto del trabajo. A la final es un recorrido por unas escenas que eran escenas muy cotidianas de Barranquilla, ¿no? Como del centro, cómo iban cambiando con la pandemia, ¿no? Y también era de ver la ciudad súper vacía, que era algo que era muy poco común. Ver las ciudades vacías también era se fue muy enriquecedor también luego cuando fue publicado y la demás gente comenzó a ver, nunca la gente había visto la ciudad como se veía en esas fotos, ¿no? Entonces causó también cierto interés, cierta curiosidad allí. Mursi, tú también cubriste la pandemia y me contabas cómo pues realmente la situación que se vivió en el Chocó pues fue diferente a muchos otros lugares del país porque la gente vive del día a día y esa idea de quedarse uno encerrado en la casa en cuarentena absoluta pues
era prácticamente imposible. ¿Nos quieres contar un poco más sobre esa experiencia? Bueno, en mi caso también fue similar, agregándole, cuando inició la pandemia, desde acá, desde Bogotá, todo era enciérrense, los gobiernos, los de salud, pero entonces yo sentía que nos estaban señalando y metiendo en un círculo de país como que todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones, y yo sentía que el Pacífico en general estaba faltando mostrar la realidad de lo que estaba pasando, porque en el Pacífico no es como acá que están las grandes empresas, que si te quedas en tu casa, pues bien, me pagan al mes. Allá en el Chocó no puede ser así porque la gran población vive del día a día. Entonces llegó como un punto que estábamos quedando, digamos, como que somos irresponsables, que salimos, y los gobiernos locales también estaban cayendo en ese mismo juego también de que, digamos, la gente no salga sin dar soluciones. Entonces dije, toca salir realmente y retratar y mostrarle al país qué es lo que está pasando desde las poblaciones afrodescendientes y desde el Pacífico. Entonces empiezo también con temor y todo a salir a hacer retratos de la gente y su cotidianidad, de cómo la gente vive del día a día, la que vende en el mercado. Quizás puede que suene irresponsable aceptar que tengan que salir, pero también está en juego la comida del día a día. Entonces dije, voy a salir y mostrarle al mundo esta otra cara de cómo estamos viviendo la pandemia. Y eso fue lo que hice en esta serie fotográfica. Le aposté a esta serie a moverla de forma internacional. Gracias a Dios logré hacer los contactos, se movió de forma chévere, y una de las fotos estuvo publicada en el The New York Times. Después traigo ahí la imagen de la publicación en el New York Times más adelante, pero quería preguntarte si crees que lograste como tener algún tipo de repercusión a través de ese trabajo documental. Sí, porque después de que yo publiqué esto, muchos medios empezaron ya a ver de otra forma y me empezaban a pedir mucho contenido de poblaciones afrodescendientes. O sea, mucho contenido, y como te decía, a mí, gracias a Dios, nunca me han censurado. Yo muestro en los medios realmente como yo siento las cosas, y yo lo sentía así, que los estaban mirando como en un grupo de todo mundo, pero allá no es ese mismo mundo de esa misma forma, porque allá tenemos otras dinámicas, y sentía que teníamos que adaptarnos también a las dinámicas locales para abordar toda la situación. Dentro de estas otras temáticas de actualidad está el tema de los migrantes, que trabajas tú, Juanita, desde el Orinoco. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Y Charlie, tú también lo trabajas desde el Caribe. Quería, Juanita, que nos contaras un poco sobre esta serie también desde esta perspectiva de género, ¿no? que tiene muy particular esta serie fotográfica. Sí, yo creo que quizás la migración es un tema, o se llamaría así, o como la crisis venezolana un poco desde el centro del país, pero estas son zonas como en La Guajira donde son ambos territorios, ¿no? Donde es un mapa que siempre ha estado con dos orillas, ¿no? Y justo esta foto parte como del texto, de la reflexión que acompaña, es que los gobiernos miran como una orilla del río, ¿no? Pero la gente y sus ríos pues tienen dos orillas, y son todos estos movimientos, y esta historia de esta frontera de 300 kilómetros de Orinoco era como más que separar, era mostrar los vínculos, ¿no? El llano, cuando yo llegué al llano, ahí sentí que no estaba en Colombia, por ejemplo, ahí sentí una frontera, ¿no? Que es una frontera más fuerte que entre el llano de Colombia y el llano de Venezuela, ¿no? O el Orinoco de Colombia y el Orinoco de Venezuela. Entonces, claro, desde ahí esa es la base, que se recrudece, empieza ya una crisis venezolana, pero no es la misma base que como se ve desde el centro. Entonces es contar cómo esas dinámicas de familias divididas. Esta pareja, por ejemplo, es de Barinas, ella vive en Puerto Carreño y él en Barinas, y se ven cada 7 meses, y se encuentran aquí en esta playa, que es como el lugar, las playas en Puerto Carreño, donde la gente por unos instantes al atardecer olvida
el hambre, la separación, estar en una isla, porque Puerto Carreño quizás sufre tanto como muchos pueblos venezolanos, porque Puerto Carreño no tiene carreteras ni nada, está completamente rodeado de agua, ¿no? Antes, para la gente del Bichada, Venezuela era la manera de llegar a Colombia, ¿no? Entonces era coger por el Apure y después llegar al Arauca y entrar ahí sí al Casanare, pero del Bichada hacia Colombia la única manera de llegar es por agua 12 horas y vale un pasaje de 250.000 pesos. Solo como datos así muy precisos para entender un poco que es una crisis compartida y que un poco el trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con esa crisis de ambos lados, ¿no? que son dos orillas también. Y tú decidiste enfocarte en la situación de las mujeres sobre todo, ¿verdad? Sí, yo ya venía trabajando desde el Casanare, digamos desde que empecé un proyecto que se llamó Silencios, un llano de mujeres, desde el 2007, trabajando con ese llano de mujeres, con ese paisaje que habitan las mujeres. Entonces, aquí de alguna manera quise como completar y continuar esa línea de investigación, y era relacionar como ese cuerpo del agua, de esa frontera, con el cuerpo de la mujer. Así empezó como una idea abstracta, ¿no? Y empezar entonces a contarlos juntos y crear como, digamos, el Orinoco ha sido muy recorrido pues por Humboldt, por los naturalistas, los pintores, científicos, ¿no? Como que siempre está asociado como a ese diario de campo, de investigación, de los que vienen pues de afuera a investigar, y quería como hacer un diario de vida de las mujeres que viven y recorren todo el tiempo este lugar. Entonces son mujeres de 7 etnias distintas, de 7 lenguas, mujeres venezolanas, colombianas, criollas, llaneras, ¿no? Como todo este mapa sí, de identidades que junta el Orinoco. Muchas gracias. Y Charlie, tú también tienes una serie sobre los migrantes muy diferente, ¿no? Me parece súper interesante comparar la experiencia de los dos frente pues, a un tema tan complejo y cómo se vive, como decía Juanita, pues en las diferentes fronteras de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, comencé a hacer ese trabajo del Día de los Migrantes, digamos, en un momento de la ciudad. Esto empezó porque comencé a sentir que comenzaron las primeras llegadas y veía que en las condiciones en las que estaban viviendo, por ejemplo, en Barranquilla se acercaban mucho a la terminal de transportes, a los alrededores, y digamos, no se hablaba en profundidad, pero ya había como, digamos, en la calle ya se comenzaba a escuchar, oye, hay una llegada, todavía no era una gran noticia, todavía no era el éxodo, pero sí comenzaba, digamos, comenzaba a visitarlos, ¿no? Decidí también en esa curiosidad de saber realmente qué está pasando y no, digamos, quedarse con lo que los dicen a uno en los medios tradicionales, sino en verdad ir, digamos, en primera persona a saber qué está pasando, ¿no? Y comienza esta experiencia en la que lo que hago es, digamos, seguir, ¿no? En estos varios escenarios donde se fueron presentando, digamos, donde, por ejemplo, ellos se iban mudando, entonces seguía al lugar donde luego se pasaban, luego se creó casi un barrio donde estaban viviendo toda la población venezolana que iba llegando a Barranquilla. Luego, digamos, mi trabajo con este proyecto me dio la oportunidad de repente de trabajar con algunos otros medios que me pudieron llevar, ¿no? Ya de la mano y conocer otras fronteras, y pude hacer, digamos, trabajos en Cúcuta, pude hacer trabajos en La Guajira, y como, ¿sabes? Como entender un poco que era mi objetivo principal al principio, más allá como de las fotos, era realmente entender qué estaba pasando. Y bueno, no, me sentí como, fue bastante enriquecedor poder estar en esos lugares, ver lo que pasaba en cada lugar, las diferencias de cada lugar. Y sí, bueno, fue una experiencia súper enriquecedora. Sí es bien, a la final sentí yo, y de manera muy personal, teniendo también las experiencias de otros compañeros fotógrafos que trabajaron con migración, que tal vez personalmente sentí que a mí en este caso me faltó mucho más cercanía con ellos. Desde una perspectiva muy personal, lo que estaba pasando era que yo estaba haciendo como los estaba viendo a ellos, pero no había algo más allá de eso, ¿no? Entonces también fue un aprendizaje personal como fotográfico, digamos, como en mi experiencia como fotógrafo, ¿no? Era como que cuando me iba a un tema que era un poco más, como intentar irse también a un tema un poco más de coyuntura ahí y salirme de lo que supuestamente era más como para mí ahí
ahí lo sufrí un poco más con este tema. Sin embargo, aprendí un montón, digamos, y fotográficamente fue súper enriquecedor aprender y conocer todos estos fenómenos que se están dando en esta frontera en el país. Muchas gracias. Ahora quiero que pasemos a otro tema. A mí, como historiadora de la fotografía, y esto lo hablo mucho con mis estudiantes, me parece que la imagen fotográfica tiende a perder digamos, como nos hace perder la idea de la materialidad de la fotografía, ¿sí? Que las fotografías circulan en diferentes medios, circulan en diferentes materiales, no es lo mismo uno aproximarse a una imagen que es una tarjeta postal que a una imagen que es una foto del álbum familiar, ¿verdad? Entonces, me llamaba mucho la atención cómo cada uno de ustedes decide hacer circular sus imágenes en diferentes medios, sean digitales o sean análogos, y quería que me contaran un poco sobre esas decisiones. Acá pues yo tomé como ejemplos de algunas de sus publicaciones. Charlie, tú, por ejemplo, publicaste esta serie esto es como una página web muy importante para los fotógrafos que se llama Lens Culture, donde publican pues también trabajos como de largo aliento. Mursi, tú pues trabajas mucho con la prensa y creo que eso es realmente importante justamente como por esa labor de resistencia que tú quieres hacer a través de la imagen fotográfica desde el Chocó. Y Juanita, tú te has ido mucho por el fotolibro, ¿no? Que es una de esas tradiciones clásicas de la historia de la fotografía. Y me gustaría que me contaran y pues que nos contaran al público en qué basan ustedes esas decisiones, como por qué les interesan esos medios en particular. Para mí el libro, así como les dije al inicio, ese bichito del cine con el que empieza uno a mirar como atmósferas, como que sí hay personajes y hay situaciones y hay paisajes, pero todo eso está agarrado y lo que importa es como un sentimiento o que desborda y se vuelve paisaje, y eso lo cuida mucho uno, o se cuida mucho en el cine, de que no se salga de ahí, ¿no? Y para mí los libros tienen eso, como poder trazar ciertos símbolos, que sí hay una historia, pero que está como contada a través de símbolos que se mantienen a lo largo del libro, ¿no? Y que uno puede sintetizar quizás una investigación larga, llevándola como a símbolos concretos, digamos en el caso de este libro Llano, que resume de alguna manera 10 años de trabajo, y no es pues los 10 años de trabajo, pero es como un ensayo donde la carátula es amarilla como el verano, mustio y que seca y que agota, y como ese azul del agua de los otros 6 meses de inundación, ¿no? Y tiene una tirita azul que por ahí se ve que es como la promesa del agua en medio como de esa sequía, y dentro del libro los sentimientos se desarrollan entre ese verano y el agua, ¿no? Entonces el agua no es solo el paisaje como de una postal, de un atardecer, sino que el agua son emociones, es un ahogo, se vincula con las mujeres, como con problemáticas. Entonces ahí lo vas como haciendo ese guión o esa ficción en el sentido de construir ese relato, que sí lo tomas de la investigación, pero que ahí lo sintetizas y lo construyes y que no se desborde de ahí, ¿no? Como que está más controlado. Eso me apasiona muchísimo de los libros, que se traduce no solo en secuencia, que por un lado es muy clave, sino en los materiales, en cómo te relacionas con ese objeto. Y que tiene una narrativa fija, ¿no? Al fin y al cabo, como el cine, de alguna manera. No son como esas fotos que uno puede reorganizar a su parecer. Creo que eso está clarísimo. ¿Mursi? Bueno, ¿qué herramientas utilizo yo o cómo tomo la decisión de cómo publicar o qué publicar? Yo siempre esa parte la inicio diciendo que yo inicié empíricamente la fotografía, y cuando de tantos talleres que iba, estuve en un taller que lo dictó Federico Ríos, Jorge Panchuaga y Santiago Escobar, y ellos siempre recalcaban en ese taller, nos decían, para empezar a hacer resistencia como yo la hago, tienen que mirar bien cómo publican los medios en los cuales ustedes quieran
publicar. Entonces yo lo que hacía era, por ejemplo, el tema de la pandemia es un tema mundial, entonces he focalizado a una agencia internacional o a una agencia que pueda mover el contenido de mayor impacto. Si son cosas nacionales como manifestaciones o algo, ya entonces uno mira cómo, sin perder nuestra línea, a qué medio le apunto desde antes de salir a hacer las fotografías. Entonces eso es lo que yo siempre hago. Primero me la pienso y luego ahí sí abordo los temas dependiendo cómo lo quiera mover. Gracias. ¿Y tú, Charlie? Bueno, yo empecé primero, mis primeros trabajos estuvieron publicados en prensa escrita. Yo trabajé aproximadamente 2 años y medio en El Heraldo. Estuve trabajando con El Heraldo y digamos, esas fueron mis primeras experiencias de publicaciones. Luego, a partir de ahí, también digamos, por algo que ahorita también hablaba Juanita, como del tiempo, ¿no? Que uno termina vinculándose como con las historias, ¿no? Como que en la prensa diaria era algo muy rápido, ¿no? Entonces como que uno se conectaba muy poco con los personajes, muy poco con las historias. Uno llegaba, hacía la foto y se iba porque había que hacer otro encargo enseguida a la media hora. Entonces, digamos, eso fue una de las razones por las que, digamos, dejé de trabajar con la prensa diaria, ¿no? Porque sentía que necesitaba mucho más tiempo para poder vincularme y entender lo que pasaba en cada lugar. Entonces, en ese momento comienzo a trabajar un poco más como por mi cuenta, a mi ritmo. Y entonces luego lo que se hacía un poco más difícil era encontrar dónde luego publicar esas historias que a la final no tenían ningún afán, o dónde, digamos, dónde divulgarlas, ¿no? Que no tenían ningún afán como que no era algo que estaba pasando actual, no era algo de actualidad, era un tema, digamos, un poco más frío, como lo del islote o como Silenials, que eran historias que no iban como al lado de alguna agenda. Entonces comencé a pensar que de pronto blogs o otros espacios que no fueran la prensa diaria, ¿no? Entonces comencé a investigar como en blogs de fotografía, en los blogs de los medios, pero digamos ya no el medio como tal, sino en los blogs donde podían aceptar como un cuerpo de trabajo de otra manera, donde digamos también era un poquito diferente no era como en el día a día, que era digamos algo que siempre digamos he tenido como cierta resistencia. Entonces no, he terminado publicando en más que todo como en blogs, revistas, magazines, un poco donde es un poco más aceptado estas historias un poco más largas o digamos se ven un poco mejor. Y luego de eso, digamos, ahora intento, digamos, ahora mi objetivo es como probar con nuevas tecnologías, nuevas formas de contar. Me gusta, ahora interactúo más como con la cámara 360, me gusta mucho más el audio. Entonces ahora mismo estoy como, y ahora es buscando dónde, digamos, puede tener cabida ese tipo de narraciones hoy en día también, como que ahora estoy en eso. Todos trabajan fotografía digital, ¿cierto? Sí. Y me pregunto, ¿cómo es el proceso de edición? Porque creo que también hay, pues el sistema digital nos permite tomar muchísimas más fotografías y creo que el trabajo de edición pues es más difícil en ese sentido. ¿Nos pueden contar un poco sobre ese proceso? ¿Cómo deciden qué publicar? Yo soy el peor editor, de hecho. O sea, yo creo que, bueno, aquí no sé si hay algunos compañeros del colectivo, ¿no? Yo hago parte de un colectivo que se llama Rejo Colectivo y pues ellos son mis editores básicamente. Y mis amigos también, al final mi trabajo siempre está pasando por todos ellos que me ayuden y eso, porque en verdad a mí se me hace una tarea, mira, terrible. Pero pues sí es un gran reto, al final sí es una tarea y es como, es súper importante, digamos, es fundamental que ahora, como tú lo dices, cada vez uno toma más imágenes y uno también se apega mucho a muchas imágenes en particular. O sea, uno se enamora de unas imágenes y tú dices, no, esta es la que va a ser la portada. Pero a la final llega un editor y te dice, no, pero mira, o ni la usa luego en la edición. Entonces sí, a la final, en mi caso personal me apoyo mucho en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en mis colegas. Es como en la forma en la que edito mi trabajo, básicamente. Yo creo que también es chévere porque uno, pues es un oficio bien solitario, al menos como lo hacemos, pues en el sentido que uno no es solitario, pero sí está uno con familias, con gente, pero sí deambula uno mucho solo. Y yo creo que en la edición es el momento donde uno sí comparte mucho más con otras miradas y estar como con los amigos y colegas. Pero sí hay, para mí es como uno de los procesos más ricos. Lo disfruto mucho porque como que empieza como en un papel, ¿no? Que uno hace un ensayo o cómo empiezas a escoger las líneas, ¿no? Porque hay todo un tumulto de imágenes. Entonces, ¿cuáles son como las líneas que quieres trazar y cuál es el núcleo y qué son las cosas importantes y cómo mantienes un ritmo, ¿no? Muchas maneras pues de editar. En mi caso es como más intuitivo, como más atmosférico, de si yo junto estas 15 las voy pasando a cierto ritmo,
siento que me salgo de la historia o no, o siento que al contrario voy ganando como más curiosidad, creando misterio, develando cosas, volviendo a cerrar, abriendo otras, ¿no? Como no soltando ese misterio que va errando por ahí, ¿no? Eso es bonito. ¿Tú, Murci? También, amigos. Creo que sí hay que ser consciente que uno se apega Hay que mucho tener amigos a editores, sí, amigos editores. uno se apega mucho a imágenes y vive y dice, no, esta es la mía, y a la final son otras. Pero hay personas que tienen quizás ese conocimiento más profundo o quizás tienen una mirada más profunda del contenido y siento que otras personas lo pueden hacer mejor de como lo hago yo y siento mis mismas fotos. Es muy bonito porque ahí uno ve también cómo todas estas cosas al final son procesos colectivos, ¿cierto? O como por ejemplo en el mundo del arte, pues no hay un editor, pero hay un curador, y cómo termina uno entablando pues esos diálogos. Y ese tema de la edición me parece súper interesante, sobre todo pues yo que me dedico a la historia, a la fotografía, cuando uno empieza a revisar los trabajos de los fotógrafos que ya no están con nosotros, siempre está como ese debate, ¿no? De qué mostrar y qué no mostrar. Esto fue lo que decidió revelar el fotógrafo y esto se quedó en el negativo, pero ¿será que esta imagen? ¿No? Como que están esas preguntas y por eso me parece súper importante pues hablar de ese proceso, de cómo funciona. Pues quizás también es bueno a las personas que nos están viendo y escuchando en redes sociales para que entiendan como el conceptico de editar. No es como tradicionalmente nos han metido en otros lugares, que editar es como empezar a retocar la foto, sino que editar es seleccionar una serie de imágenes y revelar es corregir ese tema, pues como para dejar claro, porque en ocasiones se entiende que editar es retocar la imagen. ¿Listo? Gracias por la aclaración, muy importante. Y ahora que mencionas las redes sociales, quería preguntarles por eso, ¿qué rol creen ustedes que están jugando las redes sociales hoy en día y en particular pues con relación al trabajo de ustedes? Bueno, yo creo que las redes sociales obviamente permean hoy en día, digamos, todo desde muchas perspectivas. Yo soy profesor universitario y yo siempre digo a mis chicos, por ejemplo, siempre digo, bueno, tratemos de hacer una curaduría con nuestro Instagram porque, digamos, por ahí estamos viendo un montón de cosas y es una sociedad cada vez más visual, entonces cada vez nos informamos y los más jóvenes se informan cada vez más por imágenes, por videos, digamos digamos por leerse el periódico del día. Entonces, obviamente juega como un papel súper importante, es súper protagonista en la vida de ellos, en la vida de las nuevas generaciones, hace parte de todo. Entonces, yo le digo siempre eso, como que hagan un ejercicio de curar un poco su Instagram, revisen bien, porque a la final todo lo que uno ve por ahí o todo lo que está consumiendo, pues lo vas a reflejar de alguna manera en algún otro momento. Y digamos, como creadores, les decía yo a ellos, ¿no? Ustedes que van a ser, digamos, los que van a crear este contenido a futuro, pues siempre les digo como que veamos cosas de calidad para producir, digamos, cosas de calidad, porque también hay un montón de cosas, como sabemos, en las redes. Y digamos, en cuanto al trabajo, yo siento que es una cosa como de presencia, más que todo, más allá como de que, en mi caso personal, en mi caso siento que es un tema de presencia, bueno, pues, digamos, estar ahí presente, y a mí es un tema interesante como de conversar, ¿no? También es algo que puede llegar a convertirse bien enriquecedor cuando tú publicas un trabajo tuyo que, digamos, has publicado en otro lado. Aquí la interacción es como directa, o sea, aquí sí, o sea, de pronto tú publicas algo con el post y no sabes, llegan algunos comentarios ahí al final y uno pues puede leer algo, pero de repente aquí en tu cuenta hay como una interacción de repente bien enriquecedora. Entonces eso por el lado de las redes, para mí lo veo como un lugar en donde, digamos, hago presencia. En algunos momentos ha sido súper potente, ¿no? Obviamente con el tema de las manifestaciones este año y el paro, pues sí que fue un lugar donde yo estuve, lo utilicé, digamos, como medio, digamos, en el marco de las manifestaciones y del paro, lo pude utilizar como medio porque sentí que, digamos, ese era el lugar donde esas imágenes tenían que estar, porque también sentía que, pues, a nivel nacional no creo que iban a estar en otro lado. Entonces, desde esa perspectiva veo las redes sociales. Sí, yo creo que en mi caso yo le he visto como el potencial y me lo he disfrutado mucho, quizás no tanto mostrando como mi trabajo, porque no sé, desde marzo no pongo una foto, y no he estado como tan activa, pero cuando he estado muy activa y que lo he hecho así, que lo he visto, es como más en redes humanas con las que uno puede apoyarse, digamos, de las redes como del Instagram,
con los colectivos, como crear proyectos de laboratorios, de encuentros, de conocer fotógrafos de otros países, de encontrar, de ver distintas generaciones, y ahí sí que me parece como muy clave, ¿no? Y claro, pero no es solo como ver las imágenes, sino llegar al momento de contactarlos, de investigar, de qué está pasando en el país, qué está pasando en los países cercanos, qué está pasando en América Latina, cómo nos podemos juntar, qué podemos crear, y como que es un apoyo gigante para las redes de colectivos y como aparecer en un mapa, ¿no? Porque, claro, en América Latina hay muchísima carencia, digamos, de oficio, de medios, de posibilidades como laborales, educativas. Entonces es a través de esas iniciativas como de pequeños colectivos que empiezan a sumarse y a articular movimientos grandes, y que sí he visto que puede surgir cosas gigantes y más cosas tangibles, trabajos, nuevas y nuevos fotógrafos, y como posibilidad de que de verdad el oficio lo puedo tocar y no es algo de allá, de un primer mundo o de quien tiene acceso a medios, ¿no? Eso me ha parecido muy importante, ¿no? Bueno, pues en mi caso sí es un tema más profundo en las redes sociales, sí, en mi caso sí es un tema más protagónico, porque yo las redes sociales las utilizo también como medio de comunicación, desde Talento Chocuano y como Mursi, para contar también esa intimidad y quizás las fotos de los personajes que vemos, porque las redes hoy en día nos han permitido diferentes formatos. Entonces, digamos, ya la foto que publico, la que se ve en el feed, es lo que queda, pero quizás detrás de esas fotos hubo una historia. Aparte de las fotos que estás viendo, utilizo las historias destacadas como para mostrar la naturalidad también de las personas, cómo se dejaron tomar las fotos. Eso, como el detrás de cámara de la foto, que quizás es algo que humaniza también y es algo que pone a la persona de otra forma, más allá del protagonista, sino como desde su naturalidad. También la utilizo como método de resistencia para publicar también cosas que sabemos que no se van a publicar en otros lados. Entonces yo sí la he puesto a construir audiencia. Cuando inicié con Talento Chocuano se convirtió en el medio de comunicación con mayor número de seguidores en el Chocó, publicando simplemente contenidos positivos. Es una muestra que se sentía que la gente quería cambiar ya también ese poco de contenidos que nos estaban metiendo. Entonces le aposté mucho a construir audiencia desde las redes sociales y hacer contactos también con diferentes personas que necesitaba conocer, y personas que quizás también sirvan de referentes, de personas que quieran conocer trabajos, porque como te decía, desde el Chocó era antes muy difícil aprender fotografía. Entonces las redes sociales se convirtieron como en esa plataforma de ver el trabajo de Juanita, ver el trabajo de Charlie, ver el trabajo de muchas personas que estaban trabajando en la fotografía, y publicaba temas coyunturales también en las redes que los medios también se pudieran interesar. Entonces hasta el punto que yo publicara una foto de algo y un editor me escribiera por esa foto. No yo escribir, sino que el editor me escribiera: Mursi, acuérdate de nosotros, publica también con nosotros. Entonces sí lo utilicé muy fuerte, y lo utilizo muy fuerte porque del Chocó es una dinámica totalmente diferente. Entonces yo sí soy 100% redes sociales. Tu caso me parece súper interesante porque es realmente como ese giro, ¿no? Tanto así que tú no tienes una página web, es realmente pues Instagram como ese lugar donde tienes además el control sobre los contenidos, no dependes de otra plataforma o de un periódico, de ¿no? una revista, sino que realmente pues eres tú el que está activamente proponiendo a través del Instagram. Entonces creo que pues es súper interesante ver cómo cada uno de ustedes se aproxima a este fenómeno desde lugares diferentes. Quería pasar a otro tema que me parece supremamente importante, y es el de la ética fotográfica. Yo creo que pues, la cámara puede llegar a ser una herramienta bastante agresiva, sobre todo cuando uno trabaja en fotografía documental. Y quería que me hablaran sobre su percepción alrededor de eso, cómo no caer, por ejemplo, en la famosa pornomiseria, cómo no caer en apropiarse del dolor de los demás, por seguir a Susan Sontag,
cómo no, sí, cómo manejar ese papel como de fotógrafo, que al final pues hay una responsabilidad grande alrededor de eso. Yo creo que no diría que es independiente de la cámara, digamos, hablemos si fuera periodista, que voy a escribir. Creo que la palabra agresivo, puedo ser escritor o investigador y sin cámara y ser agresivo, o sea, o llegar desde el piso 14 y llegar con unos dictámenes o con unas rigideces que ahí van a chocar, o sea, que en ese sentido la palabra agresividad va a crear, ¿no? Como sí, un choque y no un vínculo, ¿no? Entonces, claro, la cámara de por sí, o tener la cámara no es agresivo, es más como las preguntas que te haces, la visión con la que llegas, o sea, tu mirada del mundo, de la gente, la manera como uno se relaciona, y sí, ahí va la cámara como también un estilógrafo. Claro, hay un lente que está mirando, pero creo que lo humano es mucho más potente, o sea, los ojos de uno, aquí el corazón es más potente que ese aparato, ¿no? Entonces, eso va a ser más, va a quedar más, ¿no? En la gente o en una comunidad que el estorbo, la cámara. Yo quizás nunca me he sentido incómoda con una cámara o nunca he sentido esa agresión. Qué interesante. Yo también creo un poco, y hablando sobre lo que dice Juanita, ¿no? Que a la final es muy importante, pues a la final es lo que está detrás de la cámara lo que termina siendo bien importante, ¿no? Primero estás tú como persona, tu formación, lo que tú piensas, cómo tú ves el mundo, y bueno, ahí va a depender de ti si lo que tú ves es pornomiseria ahí o pues, o sea, tú como persona segura, o sea, yo no veo pornomiseria así estén, digamos, en un lugar donde hay algunas carencias, ¿sabes? Como que mi mirada no se va a buscar eso de entrada, ¿sabes? Claro, no porque es lo que mira. es tu mirada Claro. con respeto. De ahí viene mi pregunta por la ética, ¿no? De cómo crear esa imagen con respeto frente al otro y no pues como de apropiarse de ese malestar. Pues sí, yo creo que eso al final es como una formación bien personal y también como educar tu mirada, ¿no? A la final, ¿qué es lo que estás viendo? De pronto sí, o sea, también dependiendo de lo que has consumido históricamente, lo que has visto, pues así crearás y así será tu mirada también y estará influenciada por lo que has visto. Si de repente, no sé, has estado cercano a ese tipo de imágenes y bueno, tal vez eso será lo que vayas a buscar o es lo que te mueve, no sé. Pero pues en mi caso personal, no sé, nunca me ha llamado, nunca, y a la final uno siempre está rodeado de escenarios o está en escenarios más o menos así. Y no sé, nunca es eso a lo que uno, en mi caso no es a lo que miro, ¿sabes? No me detengo en la chica que está sentada pobrecita, ¿sabes? O sea, no dejando pasar esa realidad tampoco, pues eso pasa, ¿no? Sucede. Pero luego la manera en la que transmite esa información no necesariamente tiene que ser, o sea, por lo menos una forma es que no tiene que ser extremadamente directa y, ¿sabes? O sea, pueden haber otras maneras de decir lo mismo o de hablar de la pobreza. Tú puedes hablar de la pobreza de miles de maneras sin montar a nadie necesariamente pasando hambre y flaco. Puedes hablar de la pobreza mostrando los platos vacíos, yo qué sé. Sí, esa es justamente la pregunta, ¿no? De qué estrategias utilizan ustedes justamente para no caer ahí. Bueno, en mi caso, yo como inicié en la fotografía más bien empoderando y que las personas cuando vean su foto se sientan identificadas, yo le apuesto mucho a la salud mental. Le apuesto mucho a la salud mental, que las personas no se afecten cuando uno publique. Y sin estar pues en contra de los que publican de otra forma. Entonces yo es como eso, porque a mí me ponían el ejemplo cuando las Torres Gemelas, las personas que más consumieron noticiero de esa forma tan brusca, actualmente están enfermas. Entonces, porque lo vivieron, entonces no se vieron identificados, sino que los afectó la salud mental. Y yo lo abordo desde los contenidos que transformen, los temas positivos. Entonces, por ejemplo, yo estuve hace como un par de años, 3 años, en el frente 34 de la FARC haciendo fotos, y yo dije, yo acá no voy a venir a hacer fotos de fusiles, balas, y dije, hice lo mismo, abordo de la forma, me tomé mi tiempo, esperé a ver de qué forma podía contar mi presencia allá, y de un momento a otro estaba un personaje tocando un acordeón, y dije, por allá es mi tema, y dije, estoy acá, pero contando otra historia, que empodere más bien al personaje, y terminé con el del acordeón, y el del acordeón me dijo que tenían un grupo de teatro y de danza, y creo que me fui por ahí y empecé a contar la historia de ellos, de cómo llegaron allá y cómo viven allá y desde cuándo están allá, cómo es un hombre de guerra, pero lo hice desde una mirada
más constructiva, más de otra forma de contar ese territorio. Sí, y ahí volvemos un poco al principio de la conversación donde hablábamos de esa característica humanística en la fotografía de todos ustedes, ¿no? Creo que eso está ahí muy presente. Ya para cerrar, pues yo les había pedido a cada uno que eligiera una fotografía o una serie que fuera importante para ustedes hoy, de alguna manera. Murci, tú inmediatamente me dijiste esta foto, que es la que estamos viendo en la esquina inferior derecha, y me contaste la historia de cómo la creaste, cómo pensaste que acá estabas contando una historia diferente alrededor de las protestas que se dieron en el Chocó. ¿Nos cuentas un poco? Ok, en el 2016-2017 hubo un paro departamental, no nacional, sino departamental. El Chocó los líderes hacen cerrar, vamos a protestar por pedir unos derechos y todo. Inicio yo también a contar y hacer fotos como fotoperiodismo, como para también divulgar esa noticia. Entonces ahí entendí cómo desde la región uno que siente el tema es el que lo vive y el que lo comunica. La foto de arriba, la que está allá, es una foto que muestra que me rendí. Detrás de la camisa, para los que no ven, dice estudiante presente, y las manos en esa posición es de rendirse frente al ESMAD. Entonces, la foto de acá es la que yo hago, mismo lugar, misma posición del ESMAD, pero con una mirada toda diferente, que tiene las manos arriba, pero se ve como que estoy empoderado. Entonces es como esta foto de acá, por eso me conecta mucho y es de las que me invita siempre a que yo tengo que contar mi región como yo la vivo. No estoy en contra de la foto de arriba porque yo entiendo que el fotógrafo fue y iba a hacer su trabajo y la foto es muy bonita, pero no era como un fotógrafo de la región la sentía. Y cómo luego pasar de esta foto, el mensaje que yo quiero transmitir, lograra convertirse en portada de uno de los medios de comunicación más influyentes del país. Entonces, por eso esa foto tiene mucha fuerza en mí en lo personal, porque me permite entender que soy yo el que debo contar cómo lo siento, más no cómo me lo manden a hacer. Gracias. Charlie, tú elegiste la serie de La Otra Pandemia. ¿Podemos pasar, por favor? Yo tomé algunas como pantallazos de la serie, pero pues me gustaría que nos contaras más sobre esto. ¿Podemos ir pasando un par de imágenes? Yo estoy digamos, muy cercano ahí con el mar, ¿no? Realmente tengo una conexión bien particular. Y ahora en medio también de la cuarentena, digamos, en uno de estos tiempos libres que uno tenía como para hacer ejercicios, estando ahí pues en el mar, me di cuenta que ahí estaba flotando un tapabocas al lado mío y me causó una impresión muy fuerte la primera vez que la vi. Y me comencé a preguntar, o sea, por qué eso había llegado ahí, cómo había llegado ahí, por qué, o sea, qué locura, ¿no? Que eso comenzara a pasar y no llevábamos casi nada de la pandemia en ese momento, estaba realmente empezando. Entonces, ¿sabes? Comencé a preguntarme por qué eso estaba ahí, qué pasó, y comencé a hacer un trabajo, ¿no? en el que pues trato de explorar qué está pasando actualmente con los plásticos de un solo uso y con las máscaras y guantes en medio de esta nueva normalidad, porque pues sí, o sea, ya el hecho de los tapabocas es un tema súper grave, ¿no? Desde cualquier perspectiva. Pero si además de eso le sumamos el tema de que ahora mismo si uno pide un domicilio a cualquier lugar, ¿no? Te llega en doble bolsa por regulación del gobierno, o sea, si antes teníamos el problema, digamos, ahora crean que es 3 veces peor, porque si antes, digamos, tú pedías un domicilio y ya el restaurante había, digamos, bueno, voy a hacer mi bolsa de papel y tal para mejorar, pues ahora mismo esa bolsa de papel adentro viene envuelta en plástico igual. Entonces, sí, era como un recorrido por lo que está pasando de la mano además de los recicladores que digamos, durante la pandemia en sus momentos más fuertes estuvieron frente a todo esto. Entonces, sí, era como que por un lado los tapabocas a ellos les cuesta un montón porque se encuentran con los tapabocas cada vez que van, digamos, por la calle revisando, ¿no? Eso es un gran problema. Ellos van revisando a ver qué pueden obtener, ¿no? de los basuras y de esto, y se están encontrando con tapabocas, lo cual representa un peligro para ellos. Todavía no tenemos muy claro, incluso hoy en día, ni qué hacer bien con los tapabocas cuando los quitamos o qué. Entonces, ahí falta un montón de trabajo. No hay unas directrices muy claras aún hoy en día. Aún en día, digamos, seguimos con el tema de los plásticos, luego que en 2020 se supone que no iba a haber más y eso, del 2021 de hecho.
bueno, ahí estamos en esa lucha y es un tema que particularmente hoy en día me mueve mucho y me incomoda un montón. Gracias. Juanita, y tú elegiste la serie de Sarai. ¿Nos cuentas un poquito sobre eso? Sí, este proyecto se llama Solo apto para mí misma y Sarai es la hija de mi colega antropóloga que les dije que fue como mi maestra desde hace 13 años. Juntas criamos a esta niña por varios años y ahorita en pandemia estuvimos juntas. Y ella cuando tenía 7 años que empezó a escribir me dijo, cuéntame que tú tienes mucha infancia y yo tengo poca infancia. Y teníamos como ese ejercicio de leer por las noches y luego escribir. Y fui registrando pues su infancia como lo cotidiano. Y se empezó a volver proyecto como más concreto en la pandemia, porque la pasamos juntas, gran parte como 3 meses en esta finca. Y a mí me sobrecogió mucho cómo percibía la pandemia o cómo estaban tan aplastados los niños, las niñas, y desde ella pude como entender muchas nociones del encierro, ¿no? Y ella hablaba del encierro campestre, el encierro, ¿no? Se recordaba mucho de esa foto, de ese momento, y el encierro para ella no era las 4 paredes, sino ese desvínculo, esa soledad, había mucha sensibilidad. Entonces, como esos meses hicimos el ejercicio, fue como que la imaginación nos ayudó a salir de ese encierro por esos meses, ¿no? Entre sus textos, ella escribe, es un proyecto que va a ser un libro en diciembre, el título lo puso ella y todos los textos, desde los 7 años, pero puntualmente durante esos 2-3 meses de cuarentena, escribiendo a diario. Muchas fotos salen como de los textos de ella o los textos vienen de las fotos. Entonces, un proyecto como en colaboración. Y digamos que ese es como el escenario de la pandemia, pero cuenta además la transición de una niña, de ser niña a volverse adolescente. Ella cumplió 13 años, entonces es como ese momento, ¿no? Como en esa espiral de la pandemia y de la adolescencia, cómo se maneja el encierro y este tiempo y cómo queda eso en el recuerdo, porque para uno, digamos, por eso para mí me parecía más tenaz para los niños, porque ellos tienen pues quizá menos recuerdos, ¿no? Entonces esto sí es una margen de tiempo mucho más gigante, ¿no? Que se separan en un tiempo en la adolescencia donde empiezan pues a nacer quizás el amor, donde se siente más esa soledad, donde los papás no los quieren ver y es donde más están con los papás, ¿no? Entonces, especial, porque ella tiene un hermanito con el que también pasamos, y tiene 7 años, para él pues fue un poco más sencillo, pero sí a ella y a sus amigas sí lo vi como algo muy, muy duro. Entonces este fue como un escape y que recogió pues un proyecto que venía desde que ella tenía 7 años, ahorita hasta los 13. Bueno, muchas gracias. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría pues abrir el espacio para preguntas del público. Por allá atrás, si nos ayudan. Adelante. ¿Nos esperas un momento para que esto tiene que quedar registrado todo? Entonces, pensé que mi voz era suficiente. Gracias. Primero felicitarlos, muchachos, y les digo muchachos con todo el respeto, creo que todos son millennials, ¿no? Todos son muy jóvenes. Qué maravilla. No, se ven muy jóvenes todos. Retratar el drama de un país, la violencia a través de la belleza, sus fotos son excepcionales, es una maravilla verlas. Y les tengo 2 preguntas. Primero, si han sido amenazados por su trabajo en un país tan violento como este, como decía Mursi, que él utiliza las redes para ejercer resistencia. Quiero saber si se han metido con políticos, con grupos al margen de la MES, con los poderosos, si han tenido algún tipo de coacción, de amenazas. Y segundo, yo soy un poquito mayor que ustedes, yo soy generación Guayaba, es decir, tengo más de 40 años, y soy médico especialista y estoy muy aburrido con este país, pensando hasta querer irme, y les pregunto desde esa mirada de ustedes como profesionales, a través de la fotografía, ¿a este país sí le interesa conocer la realidad? ¿A este país, a través de la fotografía? ¿A este país, yo vivo aquí, soy barranquillero, pero vivo aquí, le interesa conocer esa provincia, esa verdad, ese otro país? ¿O definitivamente ustedes están pensando en emigrar? Pueden decir la verdad, no hay problema.
¿Vale la pena luchar por este país a través de la fotografía? A mí me interesa, sí, contarlo y entenderlo y vivir y como metérselo lo más adentro posible. No sé si la idea de país, porque justamente hemos como hablado que hay tantos territorios, pero sí, digamos, este territorio como de la Orinoquía, o cuando uno se asoma hacia otras fronteras, sí jala como demasiado. En cuanto a peligros, amenazas, poco. Una vez sí tuve que salir de Puerto Carreño, pero Puerto Carreño, digamos, es difícil a veces entender cómo está la dinámica, es muy móvil, cambia muchísimo. Sí. Bueno, a mí, digamos, con el tema de, digamos, a mí me llena la idea de estar aquí, digamos, eso es lo que me mueve, ¿no? También hubiera podido quedarme fuera en algunos momentos cuando estuve fuera y también un poco en los momentos de esos de bajón, ¿no? Pero a la final, no sé, siempre volví y creo que voy a estar aquí porque es lo que a la final, no sé, tampoco creo que pueda hacer otra cosa que no sea contar lo que ahí está pasando. Y por otro lado, tampoco, digamos, he tenido, digamos, de primera mano como una amenaza puntual en mi perspectiva, digamos, de mi caso, perdón. Pero bueno, sí que tengo pues obviamente amigos cercanos incluso que hacen parte de nuestro colectivo que digamos han pasado por esto y bueno, es un tema bien delicado, la verdad. Bueno, en mi caso, ejemplos particulares como estoy en un territorio muy profundo y me dicen de aquí para allá no grabe con cámara, ven el dron y llega algún grupo que está grabando, pero amenazas directas de que atente contra mí, no. Al principio, cuando empecé pues, en todos estos temas, sí me asesoré mucho con personas que hacían ese tipo de trabajos y me decían, porque yo soy muy redes sociales, entonces yo estaba, por ejemplo, en el monte y me decía, y yo ya quería publicar desde allá y hacer un en vivo y una selfie, y me decían, oye, aguanta que todavía no estás en tu casa. Entonces doy gracias a Dios que he tenido personas al lado mío que han tenido experiencias y han podido asesorarme en ese tema. Respecto al país desde la fotografía, hablo desde mi territorio, desde el territorio que yo estoy. Yo soy feliz contando mis culturas y mis tradiciones porque el caso mío es el tema positivo de entre todo eso negativo que tiene el país. Yo me enriquezco y enriquezco la fotografía desde lo positivo. Entonces yo vivo feliz haciendo retratos de esos sabedores, de esos cultores, de esas personas que no se muestran en los medios tradicionales. Vivo feliz yo pudiéndolos mostrar a ellos y dándolos a conocer sus emprendimientos, su cultura y sus tradiciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola a todos, nada, pues muy interesante escucharlos, pero sí me gustaría saber cómo se ha transformado su lugar de enunciación en cada uno de estos territorios. O sea, todos han habitado y fotografiado y retratado y sentido estos territorios pues desde una historia de vida muy particular, ¿no? Y quizás como que ese lugar de enunciación ha evolucionado y ha tenido como puntos de giro, y me gustaría saber particularmente para cada uno de los territorios cómo ha sido ese punto de giro que de pronto hizo que ustedes sientan este territorio de una forma diferente y eso los lleve a retratar este territorio también de una manera distinta, ¿no? Es eso. Bueno, yo quería decir algo como en el marco de eso, como sobre, digamos, mi ciudad, como que Barranquilla en general. Bueno, digamos, me formo un poco en la ciudad de Barranquilla, ¿no? He estado, digamos, recorriendo la región, pero me pasaba mucho algo como con la ciudad y es lo que siento que me hace también permanecer ahí, es que siento que hay como que no se está viendo realmente lo que pasa, es como hay algo muy extraño en Barranquilla, es como una burbuja ahí en donde pareciera que todo está bien, no está nada bien, ¿no? Entonces eso, digamos, esa idea no es la que, digamos, antes cuando trabajaba en El Heraldo, ¿no? Un medio que de alguna manera, digamos, es del alcalde de la ciudad. Digamos, para mí ese fue el punto de giro, darme cuenta de realmente lo que estaba pasando y dónde estaba trabajando y lo que estaba haciendo y a dónde estaba llevando mis imágenes y en lo que se estaban convirtiendo mis imágenes. Digamos, cuando soy más consciente de eso, digamos, a medida que me iba formando, iba evolucionando como fotógrafo también, iba viendo el lugar en donde empecé y bueno,
yo creo que ahí fue el primer punto de giro en mi caso, como que me di cuenta de dónde estaba, lo que estaba haciendo, no me sentía, digamos, cómodo y cambié, digamos, buscando una mirada mucho más personal y tratándome de alejar un poco de aquello. Bueno, en mi caso, yo lo llevo mucho, así como el ejemplo de las niñas de baloncesto, yo ver cómo unas fotos pueden lograr transformar a una persona desde su idea o sus emprendimientos. Para mí eso es muy enriquecedor. Así como ese caso, también por medio de la fotografía sacamos una nota de un joven que enseña salsa en Tokio, y como él le dice a uno, no, Mursi, por medio de esas fotos estuve bailando como en 4 embajadas, entonces uno siente como que sí estoy sumando con la fotografía, y eso es lo que me motiva a mí, poder aportarle a esos personajes por medio de la fotografía que cuentan la historia, poder brindarle otros espacios. Entonces yo creo que en mi caso eso es lo que me conecta tanto con la región, poder lograr tener esa voz, quizás dar a conocer esos espacios de ellos. Sí, yo también creo que una de las preguntas como que más preocupan es cómo quizás llegar a más audiencia o difundir más las imágenes o lanzar más una voz que grite más desde el llano. Y en parte por eso casi que el trabajo en el llano no ha sido digamos la mitad o una tercera parte fotográfico, el resto ha sido como creando tertulias con músicos, ¿no? Durante muchos años estamos trabajando como en publicación de poesía, de generar audiencias en el llano que no llegan pues solo a través de un libro, sino hacer una velada de 6 horas, reunir 400 personas, juntar gente, ¿no? Entonces, como que sí a través de varios otros formatos. Aquí, digamos, se ve como el libro o las publicaciones, pero tiene que ver como con eventos o periódicos y cosas que sí se siembren ahí, ¿no? Y que logren mantenerse, ¿no? Festivales de música. Entonces sí, como que el grupo de trabajo, tenemos un colectivo que se llama La Revuelta, y hay un poeta, cantador, un cuatrista de varias como regiones del llano, ¿no? Entonces el poeta tiene como una escuela con 2.500 niños donde aprenden joropo, entonces como tratar de, en la medida que uno está más y más tiempo y vives ahí, empiezas a, claro, uno casi no se ve con fotógrafos o como el círculo o un colectivo de fotógrafos sería imposible ahí, pero sí en la gente que está interesada en alzar más duro esta voz y con la que simpatizas puedes como sumar, ¿no? Entonces sí sucede mucho que en el llano hay como muchas redes y mucha unión en este sentido, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias a todos por estar acá. Le voy a dar acá la palabra. A todo el público que nos ha acompañado. Yo quisiera resaltar algo de manera muy especial, y es que buscarle unidad a un encuentro internacional de periodismo no es tan sencillo. Sin embargo, siguiendo las conversaciones de estos días y oyéndolos hoy a ustedes, creo que fue un cierre perfecto, porque si algo sucedió fue descubrir que hay una serie de miradas completamente comprometidas, distintas, creativas sobre este país, y que este país es muchísimo más complejo de lo que nos imaginamos, muchísimo más rico, muchísimo más difícil de entender también, pero que precisamente a través de estos trabajos, de la creatividad, del punto de vista, de estas perspectivas, de estas investigaciones y de indudablemente valentía, ¿cierto?, nos están mostrando un país posible, un país distinto y un país que creo que necesita fotógrafos y periodistas como ustedes. Muchas gracias.